El presidente surcoreano Yoon Suk-yeol declaró una ley marcial para presuntamente erradicar fuerzas pro República Popular Democrática de Corea y supuestamente para proteger el orden constitucional. Pero esto desató la reacción de parlamentarios, quienes se congregaron frente al Congreso y movilizaron a la oposición para votar contra esa ley, la cual fue finalmente levantada tras ser rechazada por la mayoría parlamentaria opuesta a este mandatario, quien tiene varias denuncias por corrupción y es respaldado, por cierto, por los Estados Unidos, como cosa rara. Ante estos hechos, el presidente acusó a la oposición de controlar al Parlamento, simpatizar con Corea del Norte y paralizar al gobierno con actividades antiestatales. Pero cabe destacar que la ley marcial de emergencia que el mandatario surcoreano quería aplicar junto con las fuerzas militares prohibía todas las actividades relacionadas con la Asamblea Nacional, los partidos quedarían temporalmente prohibidos, por ejemplo, así como todas las actividades, mítines y todo tipo de manifestaciones políticas, huelgas, paros, consejos locales y asociaciones. Todo eso se iba a aplicar en este sitio donde está Corea del Sur, justo al lado de Corea del Norte, justo al lado de Rusia, justo al lado de China en este lugar. Y frente a Japón, por cierto. Una zona de verdad con características geoestratégicas y geopolíticas. Pero vamos a seguir con esto recordándoles que a través de nuestras redes sociales, especialmente en nuestra cuenta Telesur TV en Telegram, a lo largo del día hemos sondeado la opinión de nuestros usuarios sobre el tema de hoy. Algunos de ustedes quizás ya han participado respondiendo a la pregunta que les hicimos al respecto, pero vamos a recordarla para que otros participen. Ahí está, vamos a mostrarla. En Corea del Sur levantan la ley marcial que pretendía aplicar el presidente Yoon Suk-yeol, quien en medio de denuncias de corrupción buscaba prohibir supuestas fuerzas pro Norcorea, actividades, partidos políticos y consejos locales. Entonces, ante este escenario, ¿hacia dónde apunta Surcorea? Bueno, hay varias opciones. Una, la destitución presidencial. Dos, la dictadura pro Estados Unidos. Tres, la renuncia del presidente. 4, confrontaciones violentas. Y quinto, un acuerdo entre fuerzas políticas. Si todavía no has participado, puedes hacerlo a través de Telesur TV en Telegram, porque más adelante revisaremos y asociaremos todas las respuestas para observar las tendencias que ustedes están creando al respecto. Y como solemos hacer, buscamos gente que maneja mejor el tema que nosotros, que lo estudia, que está pendiente y que, bueno, le hace seguimiento a este tipo de situaciones. Y por eso hemos invitado entonces a Silvana Barrios. Ella es coordinadora del grupo de trabajo Asia del Sur. O sea, este Asia es del continente, del Comité de Asuntos Asiáticos del CARI o Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales. Ella está en Argentina, pero desde allá está observando la situación de Corea, de la península de Corea. Corea del Sur en este caso, pero seguramente vamos a conseguir que tiene elementos que conectan con otros aspectos internacionales. ¿Cómo estás, Silvana? ¿Cómo te ha ido? Buenas noches desde Buenos Aires. Muy bien. Qué bueno. Bueno, Silvana, primero que nada, me gustaría, Silvana, por favor. Ajá. Sabemos que tenemos un pequeño delay, un pequeño retraso en la transmisión y recepción, así que con cuidado mantente alerta a las preguntas que te voy a hacer. La primera de ellas es, ubícanos desde el punto de vista del contexto político del gobierno del actual presidente de Surcorea y qué elementos pudieron haber generado que él tomara, por ejemplo, esta decisión de proponer una ley marcial que no fue aprobada por el Parlamento y qué circunstancias está creando eso en este instante. Por favor, Silvana. El actual presidente de Norcorea, que asumió en 2022, pues ganó las elecciones y luego asumió. En Corea el parlamento es bicameral y en abril de este año hubo elecciones en la cual el Partido Democrático, que vendría a ser la oposición o lo que podríamos considerar como un partido de izquierda en nuestra concepción latinoamericana, se quedó con la totalidad del parlamento. Y desde entonces el presidente está tratando de mandar leyes al Congreso y todo el tiempo hay un boicot, o sea, no se aprueban las leyes. O sea, hay una parálisis institucional
desde abril, donde pierde la mayoría absoluta. Eh, entonces, calculo que para adelantarse por una posible destitución, generalmente, o sea, en Corea tienen un historial de haber destituido presidentes. El último que destituyeron fue ayer por 2016-2017, de forma democrática. Y últimamente la imagen del presidente actual cayó muchísimo, se estima que está en 20%. Entonces puede ser que se haya adelantado a hacer un autogolpe antes de que la Asamblea, el Parlamento lo destituya. Y por eso haya tomado esta decisión. Bien, Silvana. Vamos a ver y vamos a escuchar también qué fue lo que dijo el presidente de Corea del Sur, Yoon Suk-yeol, cuando decretó el estado de emergencia para ver si entendemos algo de lo que él pretendía. Vamos a escucharlo, Silvana. En este momento la República de Corea está en un estado de peligro incluso si colapsa de inmediato. Queridos ciudadanos, declaro un decreto de emergencia para proteger a la República de Corea de la amenaza de las fuerzas comunistas norcoreanas, para erradicar las vergonzosas fuerzas pro-norcoreanas antiestatales que están saqueando la libertad y la felicidad de nuestro pueblo, y para proteger el orden constitucional libre. Silvana y amigos del Mundo del Sur, vamos a seguir profundizando en este tema. En un intento por presuntamente proteger el orden constitucional, el presidente de Corea del Sur, Yoon Suk-yeol, decretó esta ley marcial en medio de tensiones políticas y acusaciones de autoritarismo y corrupción. Eso se produjo luego de que el presidente tildara al Partido Democrático, tú lo mencionaste hace un momento, de ser una fuerza pro-norcoreana que cumple actividades antiestatales. Curiosamente, el líder afirmó que esta medida extrema salvaguarda un presunto sistema democrático. ¿Pero qué implica esta ley que quería aplicar? Bueno, la moción otorgaría poderes excepcionales al Ejecutivo, permitiendo la movilización militar para mantener el orden interno. Inclusive prohibiría distintas actividades percibidas como derecho a la libertad de expresión. Con esa ley, Yoon buscaba neutralizar lo que él califica como una amenaza. Silvana, hay una hipótesis, una teoría de que la corrupción que comete o cometía su esposa fue importante a la hora de él tomar esta decisión, porque sentía que, bueno, lo iba a, digamos, a salpicar y la decisión de destituirlo iba a ser más rápido de lo que se suponía. ¿Qué crees tú? Y esa hipótesis puede ser una, pero también hay puede haber otras hipótesis. Por ejemplo, desde que él asume, estuvo tratando de cambiar las cúpulas militares por cúpulas militares que estén a favor del partido, bueno, que vendría a ser el partido de él, un partido de derecha, ¿no? Por supuesto que se pusieron como los líderes del Partido Democrático. Y también se trataron por el lado a partir desde abril, más que nada, los parlamentarios de la oposición estuvieron llamando y tratando de destituir fiscales o llamando como a ministros del Poder Ejecutivo de Corea para, bueno, también acusarlos de corrupción. O sea, las acusaciones de corrupción van y vienen, son mutuas. Y generalmente cuando hay un partido de derecha en el gobierno, generalmente acusa a la oposición de izquierda de estar como aliada o en defender la causa de Corea del Norte y viceversa. Hay que tener en cuenta que esta guerra no está cerrada todavía. O sea, es un conflicto abierto. Y bueno, pasa esto también cuando hubo presidentes de izquierda en el poder y la oposición de derecha también hizo acusaciones respecto a que se estaban teniendo relaciones carnales con Corea del Norte, ¿no? Pero yo lo interpretaría más a las acusaciones de corrupción, tanto de un lado y de otro, como un conflicto interno más que nada, como un conflicto entre oposición y bueno, y el gobierno que está en el poder, ¿no? Sí,
Silvana, pero hay datos que acabas de agregar que son interesantes. Uno, recordar que entre las dos Coreas que vivieron una cruenta guerra, donde por cierto estuvo metida las manos de Estados Unidos y también las corporaciones transnacionales armamentistas, bueno, en esa guerra no hubo un acuerdo definitivo de paz y una especie de armisticio, que quedó allí como en el aire una raya en un paralelo donde ambos países mantienen una distancia, digamos, y una cautela permanente en la frontera. O sea, hay una división, pero al mismo tiempo una tensión permanente en esa situación. Eso por un lado. Y por el otro, la configuración del Parlamento, donde la mayoría es de una supuesta izquierda, está comprometiendo la estabilidad de un gobierno de derecha que, por cierto, es aliado de los Estados Unidos, o Estados Unidos es aliado de ese gobierno de derecha. Así que es delicado, es así interno, pero puede generar impactos hacia el externo. Los movimientos del presidente no solo se traducen en un estado de emergencia, sino que decretó el cierre del Parlamento, pero poco después se vio obligado a dar marcha atrás tras el rechazo del Congreso a esta ley marcial. La ley marcial fue decretada con la excusa de supuestas agresiones por parte de su vecina Corea del Norte. Sin embargo, luego de ser divulgada por los parlamentarios, opositores lograron reunirse y aprobar con 190 votos su revocación. Se necesitaban 151 votos y al final llegaron a 190, o sea, mucho más. Esto siguiendo los artículos de la Constitución Nacional y obligó al presidente a retirar la medida. Mientras tanto, algunos expertos señalan que el verdadero trasfondo radica en una estrategia del oficialismo ante la mayoría opositora dentro del Parlamento, a quienes acusa de intentar derrocar el orden democrático y que ahora exigen la dimisión del mandatario nacional. Están pidiendo la renuncia de él. ¿Tú crees que esa renuncia se dé, Silvana? Y tendríamos que esperar qué pasa en las próximas horas, que seguramente va a ser en la medianoche para, bueno, por lo menos acá en Buenos Aires, porque acá la noticia cuando se conoció era más o menos las 10 de la noche allá en Corea, hora local, o sea, ahora ya estamos en miércoles allá. Y depende, o sea, el presidente puede optar por cumplir la decisión que tomó el Parlamento o por no cumplirla. Y me parece que si decide no acatar la medida que decidió el Parlamento, ahí van a jugar las fuerzas militares. O sea, van a jugar ¿por qué? Porque van a ser los que van a decidir en todo caso si van a hacerle, o sea, responder al presidente o responder a la Asamblea. Y en eso, bueno, creo que van a ser cruciales en las próximas horas. Bien, muchas Ahora gracias. creo que no se puede. Bien, Silvana. Silvana Barrios, gracias por habernos acompañado, co-coordinadora del Grupo de Trabajo hacia el Sur del Comité de Asuntos Asiáticos del CARI o Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales. Gracias por acompañarnos desde Argentina. Entonces, de acuerdo a esto, estamos ante las puertas de un posible proceso dictatorial apoyado por los militares, ¿sí? Si es que el presidente decide avanzar con sus ideas, o un impeachment, que sería un juicio político por parte de la Asamblea, o quién sabe qué otra cosa puede ocurrir, una renuncia o quizás un golpe de Estado, no sé, todo eso está en el escenario. Por eso vamos a hacer una pausa y cuando regresemos vamos a conversar con otro invitado, otro analista que nos va a ayudar a precisar si alguna de estas hipótesis se verifica, porque bueno, estamos viendo que está cambiando el mundo desde el sur. Seguimos en el mundo desde el sur, hoy analizando la crisis político-gubernamental de Corea del Sur, donde bueno, el presidente de esa nación ha confrontado al Parlamento, están en un estira y encoge, y bueno, sobre ese tema vamos a incorporar a nuestro colega y amigo desde Brasil, Rafael Machado, periodista, analista internacional. Bienvenido, Rafael, ¿cómo estás? Bien, bien, muchas gracias por la invitación. Es siempre un honor estar con ustedes. Yo sé que sí, gracias también para nosotros. Mira, vamos a escuchar algo aquí importante antes de hacerte la pregunta y es a propósito de lo que vamos a escuchar, ¿sí? Hay un escándalo, el de la primera dama surcoreana, Kim Kyung-hee, que han perjudicado la imagen pública y política del presidente de esa nación. Según reportes, Kyung-hee está involucrada en casos de corrupción y tráfico de influencias.
por lo que muchos políticos de oposición han buscado la destitución de quienes no han investigado con profundidad los delitos de la esposa del mandatario, incluso fiscales. Bueno, a este récord se le suma un oscuro pasado en clubes nocturnos, plagios de tesis y admisión de sobornos. Lo anterior ha calificado la carrera política de Yoon Suk-yeol, el presidente, como el riesgo Kim Kyung-hee, o sea, utilizando el nombre de su esposa y los antecedentes delictivos de su pareja. ¿Tú crees que esto tiene mucho que ver con todo esto, Rafael? Bueno, es una parte posible de todo eso porque en las semanas que pasaron antes de ese intento de ley marcial, hubo una serie de movimentaciones populares con el objetivo de pedir la renuncia del presidente Yoon Suk-yeol o entonces la abertura de un proceso de impeachment o algo en ese sentido. Entonces hubo una serie de documentos asinados por académicos, incluso también por curas católicos y por otros representantes de la sociedad civil, solicitando o la renuncia o la investigación, el impeachment del presidente a causa de una serie de cuestiones. Una de esas cuestiones que presentaron allá para solicitar esas medidas fueron exactamente esas acusaciones de corrupción. Incluso hay también acusaciones de corrupción contra el presidente que son de la época en que él era procurador general, pero las principales son exactamente también vinculadas a su pareja, a su mujer, con esas cuestiones de tráfico de influencia, corrupción, bloqueos de investigaciones judiciales contra ella. Y una serie de otras acusaciones que son hechas contra el presidente. Y bueno, pienso que eso fue una de las causas. Por supuesto que no fue la única causa, porque también hay ese histórico de conflicto entre el presidente y el parlamento, después principalmente de las últimas elecciones parlamentarias en Corea del Sur. Pero esa cuestión personal, ese intento de protegerse y proteger a su familia, a su pareja, me parece que influenció también en todo eso, porque él probablemente, según lo que vimos de sus declaraciones, debe haber interpretado esas movimentaciones populares como siendo algún tipo de plan, algún tipo de conspiración de la oposición o algo en ese sentido. Entonces él mezcló todos esos problemas que él tiene, los políticos y los personales, y ese elemento personal también influenció en la decisión de intentar ese golpe de Estado. Rafael, vamos a ver otro dato aquí importante, que es las expresiones de algunos sectores populares frente al Congreso. Esto ocurre en momentos cuando, bueno, hay manifestantes, todavía dicen que hay manifestantes concentrados en los alrededores de la Asamblea Nacional, del Parlamento, del Congreso, en rechazo a la ley marcial que, bueno, aunque ya fue, desaprobada, pues la gente está a la expectativa. Entonaron el himno nacional en las afueras del Congreso. Los protestantes exigieron la dimisión, o sea, la renuncia del presidente de la nación, y aseguran que los intentos del mandatario se traducen en, también un intento por destruir la democracia. Todo esto pese a las prohibiciones de actividades políticas que incluyen este tipo de manifestaciones. Pero hay un dato aquí que no es menor, Rafael. Según escuchábamos de la comentarista anterior, Silvana, el Congreso está conformado en su mayoría por grupos, partidos de tendencia de izquierda. Ahora no sabemos qué tipo de izquierda es. El presidente los acusa de ser pro-norcoreanos, es decir, de estar a favor de Norcorea. Acuérdate que estas Coreas están divididas gracias a la intervención de Estados Unidos. Es una zona de alto valor estratégico, geoestratégico y geopolítico. ¿Hasta qué punto Estados Unidos va a intervenir en este asunto para mantener su enclave allí en el mar de Japón, al lado de China, al lado de Rusia, frente a sus intereses de seguir avanzando hacia el este? Bueno, yo no sé si ellos van a intervenir para salvar al presidente Yoon Suk-yeol, porque pienso que en esa situación actual es bastante posible que su percurso político sea acabado, sí que haya o un impeachment o una renuncia.
entonces pienso que no van a salvar, a intervir para salvar su percurso político, su carrera política. Pienso incluso que el hecho de que Estados Unidos se quedó en silencio fue exactamente para esperar, para ver cuál sería el resultado de ese intento de golpe. Entonces se quedaron en silencio porque si no fuera adelante, si hubiera algún problema, algún obstáculo y él no consiguiera concretar a ese golpe, los Estados Unidos podrían entonces decir que no sabían de nada, que no apoyaban y que no tiene nada que ver con eso. Pero, por supuesto, pienso que van a seguir intentando influir, intentando presionar, interviniendo en la península, en Corea del Sur. En primer lugar, ellos tienen una gran cantidad de bases y una gran presencia militar en ese país. Me parece que en toda la Asia es la mayor presencia militar de Estados Unidos después de Japón, en verdad. Y ahora, después que hubo ese gran tratado de amistad y colaboración y cooperación entre Norcorea y Rusia, que es un tratado que incluso posee elementos que indican algún grado de colaboración militar. Por supuesto que se quedó aún más importante para Estados Unidos mantener una presión sobre el gobierno del norte de la península. Recuerdo que el gobierno anterior de Moon Jae-in, en verdad, asumió, y eso incluso en un periodo en que gobernaba Trump en Estados Unidos, asumió una postura de intento de reconciliación y acercamiento con Norcorea. Y ese intento de reconciliación y acercamiento incluso dio garantía a ese gobierno, al presidente Moon Jae-in, de aproximadamente 70% de popularidad. Fue ahí el auge de la popularidad de ese gobierno de Corea del Sur, lo que indica que la población del sur, aunque no tenga alguna simpatía ideológica específica por el norte, por el sistema Juche, posee una fatiga de ese conflicto, de la ocupación militar, de una guerra que nunca acabó, en verdad, solo se mantiene en un cese-fuego, y que es una población que defiende un acercamiento, un diálogo por lo menos, una reconciliación y la desnuclearización de la península, la salida de los ejércitos de Estados Unidos de esta región. Pero Estados Unidos no puede admitir eso, no solo a causa de Rusia, pero también a causa de China y de esos proyectos de desarrollo conjunto de los países de la Eurasia en la región, también la cuestión de la zona de la ruta de la seda del Ártico, porque Rusia y China están desarrollando el Ártico y Norcorea representa una parada, una estación en esa ruta del norte que están intentando desarrollar para permitir que Rusia pueda tener otras rutas que no pasen por el Mar Negro y el Mediterráneo, que están sob bastante control de la OTAN. Entonces, sí, yo preveo, yo puedo ver que habrá un esfuerzo de continuar interviniendo allá, de intentar consolidar una OTAN del Pacífico, por ejemplo, pero no específicamente para salvar ese precedente. Ok, Rafael Machado, muchas gracias por tu participación. Bueno, te voy a pedir que busques por Telegram Telesur TV para que veas el resultado de la encuesta que hicimos. La mayoría, el 59%, piensa que iba a ocurrir una dictadura pro Estados Unidos y cerca de una quinta parte piensa que pudiera haber una destitución presidencial. Bueno, muchas gracias, Rafael. Hasta la próxima. Voy a hacer una conclusión aquí para acompañar entonces el análisis que ustedes han hecho. Bueno, Corea del Sur es uno de esos lugares del planeta donde los Estados Unidos logró meter sus profundas y sangrientas garras, tras estimular y apoyar la división de la Gran Corea con sangre y fuego, mediante una bestial guerra en la que, además de enriquecer a las corporaciones transnacionales armamentistas, significó la muerte de más de 34.000 soldados estadounidenses, 94.000 militares de las Naciones Unidas, más 58.000 víctimas mortales de Corea del Sur, más de 1,5 millones de soldados chinos y norcoreanos, así como unos 2 millones de civiles muertos entre ambas Coreas. Corrijo lo de las Naciones Unidas, cerca de 100 soldados de las Naciones Unidas. Pero el gran logro de Estados Unidos tras esta mortífera experiencia es la creación de un enclave geoestratégico y geopolítico en la península de Corea, ubicada justo frente al mar
y territorio de Japón, y muy cerca de Rusia y China, sus dos enemigos principales. De tal manera que debemos estar muy atentos, como decía nuestro amigo Rafael Machado, a los cambios que se den en Corea del Sur, porque eso podría originar nuevas situaciones en el mundo desde el sur.